Y estamos llegando al fin del eje, el trabajo social y ciencias sociales, 100 años de historia conflictiva. Este tema está completamente relacionado con los marcos interpretativos o paradigmas y es importante que vayan interrelacionando todos los textos que hemos podido ver hasta el momento. Miguel Miranda Aranda tiene una tesis doctoral que es precisamente pragmatismo, interaccionismo simbólico y trabajo social de cómo la caridad y la filantropía se hicieron científicas. Es una tesis bastante amplia, voy a tratar de rescatar algunos puntos que luego tomaremos, y recuerden esto, en el eje 3. Vamos a empezar con algunas afirmaciones. No aceptemos lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de transformar. Saúl Alinsky solía contar, y esto que les voy a comentar ahora está bien explicado en la introducción del texto de Miranda Aranda, se refiere específicamente a aquel sujeto que va paseando por la ribera del río y observa que van bajando arrastrados por el agua diversos cuerpos. Y ante tal desfile, un pescador, uno tras otro, y una y otra vez, se lanza al río, extrae los cuerpos, los reanima y salva su vida. Pero llega un momento en que el pescador decide ignorar el último candidato a morir ahogado y empieza a correr aguas arriba para tratar de descubrir la causa de los problemas. Es decir, quién y por qué había tanta gente cayendo al río. Y si había alguien que estuviera empujando a esa gente o cuál era el problema de que tanta gente cayera al río. Cohen plantea así, en muy pocas palabras, el gran tema de discusión que ha ocupado a las trabajadoras y a los trabajadores sociales a lo largo del último siglo, es decir, desde que surge la profesión hasta la actualidad. En la medida que no se haga nada respecto a las causas originales, para Cohen estaríamos rescatando cuerpos, estaríamos poniendo parches a diversas situaciones, es más, tendríamos una mirada netamente funcionalista. Y por otro lado, fíjense qué importante, esta sería la gran acusación hacia el trabajo social como profesión y como disciplina de las ciencias sociales, que muchas veces ha provocado muchas dudas sobre la eficacia de nuestra actividad diaria y nos ha tenido perdiendo tiempo o hemos estado muy entretenidos intentando definir nuestra propia identidad profesional. Ahora bien, con una sola pregunta sobre las causas de los problemas, ¿se puede transformar la realidad? ¿Ustedes qué creen? Es más, yo les diría que poner parches al sistema fue la crítica fundamental que estudiantes y docentes hacían en los 70, fines de los 60, 70, precisamente le hacían como un cuestionamiento a muchas de las asignaturas y sobre todo a las asignaturas que tenían que ver con la casuística, es decir, con el caso social individual. En desacuerdo con los enfoques centrados en la persona y en la familia, volvíamos nuestra ansiosa mirada hacia Latinoamérica, donde el trabajo social, precisamente en nuestro territorio, fue algo diferente desde su epistemología hasta el compromiso con los sectores populares. En ese momento y hasta hoy, no preguntarse por la causa de los problemas sociales era simplemente ser cómplice del sistema, una forma moderna de control social alternativo, o, entre comillas, el control social dulce, como le han denominado autores como Samanillo.
que no sería ni mucho menos patrimonio exclusivo del trabajo social, precisamente porque dentro de las profesiones del control social están también la psicología, la psiquiatría, la sociología, sino precisamente afectaría a todas las profesiones de las ciencias sociales y, por supuesto, como les dije anteriormente y lo rescata Robert Castell, las PSI, es decir, muy importantes porque tenía que ver con que este tipo de mirada era bastante funcionalista a la resolución de los problemas sociales. Pero ¿cuál era el paradigma imperante en ese momento? ¿Cuáles eran los marcos interpretativos? Y pensemos si hubieron ciertos grados de ruptura a esto, y con ello les puedo decir la Escuela de Chicago con Jane Addams. Esas críticas han sido y siguen siendo una constante hasta hoy, y el debate llega hasta nuestros orígenes, ¿sí? Ahora me pregunto nuevamente, ¿estas críticas llegan a las psicologías, al psicoanálisis? Obviamente, el mundo del psicoanálisis, por encima de las fronteras, siempre ha conseguido mantener un halo de progresismo, de antisistema, de rompedor de tabúes, mientras que el trabajo social se ha vinculado con la pobreza, con la desviación social, etc. Lo que sin duda resulta menos elegante que el mundo del inconsciente, sobre todo si el portador de ese inconsciente en cuestión pertenece a alguien inteligente, que huela bien, con capacidad de introspección y sobre todo con capacidad de pagar un tratamiento, largo tratamiento. Entonces, como ustedes pueden ver, esta cuestión también tiene que ver con perspectivas aporofóbicas y sobre todo esta mirada que termina de generar que las personas que trabajamos con los sectores populares estaríamos en una situación de menor calidad científica. Pero resulta necesario volver a la historia del pescador, precisamente, para hacer un análisis diferente. Y les digo una cosa, esa historia tenía una trampa. Mientras que corría aguas arriba Cohen, por ejemplo, en la búsqueda de las causas últimas del problema, me pregunto quién iba a ayudar a esas personas que continuaban flotando río abajo. En tanto que mi sociología, mi pensamiento crítico me conduce ríos arriba, ¿qué pasa con los saberes populares? ¿Qué pasa con las personas que son sujetos de derecho en relación a nuestras intervenciones? Entonces, nuestro pragmatismo nos lleva al rescate de esos cuerpos ahogados, también al abordaje de esas problemáticas y esos problemas, pero ¿quién dijo que nosotros no pensamos en las causas, no analizamos esas causas y, de hecho, no investigamos y escribimos sobre las mismas? Pero dejando de lado las consideraciones netamente pragmáticas, es una simple cuestión de integridad intelectual y de honestidad, y esto lo vamos a relacionar con la perspectiva de los derechos humanos, pero también con lo ético-político, ¿no? Y estas perspectivas ético-políticas. Es decir, para la intervención profesional concreta, obviamente que necesito el análisis de esos problemas sociales, la contextualización, pero también la puesta en valor de los saberes propios de las sujetas y los sujetos con los que trabajamos. Pues bien, desde mi punto de vista, la utilización que hace Cohen de esta parábola tiene otra trampa más, aparte de la que les dije anteriormente. Nos habla de dos personajes solamente, del pescador, que salva a la gente de morir ahogada, y del observador o científico, que lo ve actuar y que les pide explicaciones, por eso corre río arriba a ver qué está pasando. Es como si hubiera una contradicción entre el activista
esta persona que interviene en la realidad y el intelectual que piensa la causa o que analiza la causa de los problemas. Y esto, en la realidad, es totalmente positivista, porque en realidad lo importante es poder hacer una retroalimentación, una síntesis que tiene que ver con la dialéctica en el análisis de estos problemas sociales. Es decir, fíjense, el activista, cuando se pregunta por las causas, lo hace a costa de dejar abandonadas a su suerte a las personas, ¿sí? Mientras que encuentra todas las respuestas a todos los problemas habidos y por haber, como si el ejercicio del trabajo social implicase la renuncia a preguntarse el por qué, las causas y el cómo trabajar en todas estas situaciones. Y es como si por la intervención profesional del trabajo social se pudieran olvidar otras dimensiones grupales, colectivas e incluso emancipadoras. La trampa de la parábola está precisamente en los diferentes papeles adjudicados a los dos personajes, al que saca la gente del río y al intelectual u observador. Es decir, para él fue el propio pescador, entre comillas, para él, que lo compara con el trabajo social, el que se planteó sus interrogantes propios con una actitud científica sin dejar de sacar candidatos al ahogamiento. Acudió a la psiquiatría, a la medicina, a la psicología social, a la sociología, al psicoanálisis, a todas las variantes, al conductismo, a la pedagogía, a la filosofía crítica, y a partir de ahí los diferentes marcos interpretativos, paradigmas de los que se ha podido nutrir y aprender para que la intervención sea emancipadora, eficaz y precisamente no distante del pensamiento crítico científico. Espero que esta introducción a este texto que vamos a ver haya sido interesante porque nos da justamente el punto de partida para poder analizar lo que viene. ¿Empezamos? Bueno, este es el libro de Miranda Aranda que estamos trabajando hoy, ¿sí? Y Miranda Aranda es trabajador social, es doctor en antropología social y cultural, es español, está haciendo un postdoctorado en este momento, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza y es director del Máster de Trabajo Social en Salud Mental de la Facultad de Medicina de la misma universidad. Así que sus aportes, por supuesto, desde una mirada, pero toma muchísimo del trabajo social de América Latina en los aportes que precisamente hace a la reivindicación del surgimiento del trabajo social como profesión, que acuérdense, lo vamos a retomar en el eje 3. El trabajo social, según el autor, sostiene que nace como profesión en Europa y en los Estados Unidos de manera más o menos simultánea, más o menos en las mismas épocas, pero que la configuración de la disciplina que le hace la aportación norteamericana va a ser fundamental, específicamente por lo menos desde una perspectiva. Nace también como parte del proyecto global de las ciencias sociales. No nace solo el trabajo social, sino dentro de este proyecto general de las ciencias sociales, ni antes ni después. Surgen al mismo tiempo por los motivos exactos y en el mismo contexto social, político, y están en constante diálogo. De hecho, ya vamos a ver cuando veamos las precursoras del trabajo social, cómo se han apropiado de muchas de las producciones de las y los TS de esa época. Precisamente, cuando hablamos de trabajo social, vuelvan otra vez a la ley federal. En la ley federal tenemos una gran definición, un gran concepto de lo que es la profesión. Pero acá vamos a hablar de esto que si es disciplina o es profesión. Y cuando hablamos de disciplina, es un conjunto de conocimientos teórico-prácticos, el corpus sistemático de conocimientos sobre un campo determinado
sobre los que progresivamente se va a construir la profesión y que se configuró fundamentalmente esta profesión en Estados Unidos. Cuando hablamos de profesionalización o la profesionalización, en el sentido de la tradición sociológica norteamericana, se entiende como la tendencia de los grupos profesionales a organizarse según el modelo propio de las profesiones liberales. Pero nosotros vamos a traer acá a colación el libro, que es una perspectiva teórico-metodológica de la intervención en trabajo social, de Margarita Rosas Pagasa, Margarita, quien dice que el trabajo social es una intervención social, es decir, que es una disciplina de las ciencias sociales de carácter interventivo. Entonces, vamos a tener en cuenta esto que tiene que ver que somos disciplina de las ciencias sociales, el carácter interventivo, la noción de profesión, ¿sí?, específicamente que nos trae a colación la ley, y a partir de ello ustedes pueden construir un propio concepto de trabajo social. La profesión implica una serie de características, que es lo que plantea en este momento precisamente Miranda Aranda. Primero, un cuerpo de conocimientos sistemáticos, en general enseñados con una carrera aprobada en una universidad. En este caso, en Argentina, tiene que estar aprobada por la CONEAU. Un saber práctico, es decir, un saber hacer práctico derivado de conocimientos teóricos, un código deontológico, que es decir, un código de ética que va a regular las relaciones entre los profesionales y las personas con las que vamos a trabajar, una organización interna que va a ejercer autoridad sobre el ejercicio de la profesión y que desarrolla una cultura profesional, congresos, coloquios, revistas, publicaciones, libros, etc. Un reconocimiento público de la naturaleza profesional de una actividad producida específicamente y con las situaciones las incumbencias profesionales, con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, etcétera, etcétera. Secreto profesional, cómo actuar en determinadas situaciones, etcétera. Es decir, en este sentido, el trabajo social es una profesión. Ahora bien, cuando hablamos de disciplinas, vamos a relacionarlo con la revolución industrial y el Estado capitalista. El nacimiento, el desarrollo y la diversificación de las disciplinas superiores es el fruto de cambios que han seguido a la revolución industrial en Europa y en Estados Unidos y a la implementación del Estado liberal capitalista. Los historiadores sociales han analizado la aparición de la figura del profesional del trabajo social a lo largo ya del siglo XVIII como fruto de la necesidad por parte del Estado de personas o expertos capaces de ofrecer soluciones a los problemas de gestión social que venían surgiendo en ese momento, de gestión económica, política, jurídica. Y también esto lo trabaja Foucault en 1979. Y en este sentido, las profesiones que en la medida en que el Estado iba creciendo, disponían de campos cada vez más amplios y diversificados de actuación profesional, y esto lo plantea Robert Castell. En este campus, en esta complejidad, el trabajo social tenía una función específica y a partir de ello se le daba la gestión social y las soluciones o la intervención en los problemas sociales. ¿Cuándo surge entonces el trabajo social? Y bueno, vamos a tener dos grandes, Jane Addams, de la Escuela de Chicago, y Mary Richmond, que ya la vamos a trabajar en el eje 3, pero específicamente cuando hablamos de la historia del trabajo social, comienza el trabajo social bien como profesión, es decir, cuando por primera vez aparecen las mujeres, en su inmensa mayoría, en la profesión, que se ganan la vida desarrollando una serie de funciones concretas.
acotando su terreno profesional, marcando distancias ya desde una mirada científica con respecto al voluntariado netamente, creando asociaciones profesionales, etcétera. De hecho, nosotras y nosotros antes teníamos círculo de trabajadoras y asistentes y trabajadores sociales y hoy ya tenemos colegio y eso significa la lucha de nuestro colectivo profesional. Por lo tanto, sí, nos estamos refiriendo que nuestro surgimiento tiene que ver con la última década, fuertemente del siglo XIX. Precisamente el origen del trabajo social, como lo dije anteriormente, y es pregunta de examen, surge en el propio origen de las ciencias sociales. Precisamente van a aparecer como consecuencia de la cuestión social provocada en su momento por la revolución industrial, donde grandes poblaciones, grandes sectores de las poblaciones caían en una situación de pobreza, indigencia, vulnerabilidad, falta de alimento, explotación y cómo precisamente esas fuerzas productivas son capaces de producir más riqueza a partir de la explotación. Específicamente, es muy importante tener en cuenta esto porque no se puede entender el trabajo social sin entender el origen de las ciencias sociales. Ahora bien, el trabajo social siempre asociado a la intervención, pero en estos últimos 50 años el desarrollo del trabajo social en el campo de la investigación social es maravilloso. Es maravilloso. Las producciones científicas de colegas son realmente espeluznantes en cuanto a todos los elementos de análisis que nos traen a colación. En el proceso de subdivisión de la construcción de las diferentes identidades disciplinarias, el trabajo social pudo construir una identidad diferente a las demás, que va a justificar la existencia y no solamente la va a justificar, sino la va a legitimar como disciplina y como profesión diferenciada, constituyendo así en lo que Miranda Aranda le llama una disciplina aplicada. Y es precisamente esta vinculación con el mundo de la acción, de la reforma social, en la que nos situamos en el campo de las ciencias sociales, en el campo de las disciplinas de las ciencias sociales. Y precisamente porque tenemos la fuerza, la voluntad y la inteligencia para intervenir sobre la realidad social, rescatando los saberes de las personas con las que trabajamos, pero a su vez con esa transformación, comprometiéndonos a partir de los procesos territoriales con las mismas personas, los sujetos y las sujetas con las que trabajamos. Es así que Albert Einstein dice que la sociedad avanza al ritmo de nuestros pensamientos, por lo que si querés cambiar la sociedad, primero debes cambiar tu forma de pensar. Si hay dudas o desean la profundización del tema, cuentan con los horarios de consultas de todas las profes que integramos el equipo de esta cátedra, Trabajo Social 1, Fundamentos del Trabajo Social, además de los miércoles las clases sincrónicas. Gracias totales. Nos vemos pronto.